En este día miércoles vamos a conversar sobre el tema Un legado que perdura. Y aunque ya en los estudios de esta semana ya hablamos un poco de Israel en el desierto, luego de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ahora creo que en la lección de hoy, lo que falta de la semana, nos vamos a concentrar con nosotros en el desierto de la vida. Así que vamos a pedir a Dios la dirección de su Santo Espíritu para estudiar el tema de este día. Querido Padre, necesitamos de tu presencia para poder comprender en la medida de lo posible por qué enfrentamos las situaciones que enfrentamos, o mejor dicho, para qué, cuál es el sentido de todo lo que enfrentamos en nuestra vida y cómo podemos poner eso en tus manos de amor. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, un legado que perdura es el tema de hoy, y volvemos al apóstol Pedro, que ya lo hemos estudiado en una lección anterior, y aunque en esa ocasión nos concentramos en los capítulos finales de sus libros, de hecho, resulta interesante que parece que Pedro tiene muy en mente el tema del sufrimiento para el pueblo de Dios después que ha venido Jesús, murió, resucitó, ascendió al cielo, pero luego de eso quedan un montón de situaciones que el pueblo de Dios tiene que enfrentar. ¿Qué lecciones nos da Pedro ahora al principio de sus cartas, en la primera carta específicamente del apóstol? Muy bien, yo creo que hemos llegado a un punto bien crucial en nuestra lección. Recordemos que la semana pasada que mencionamos también lo que escribió el apóstol Pedro, hablando de la causa de los crisoles. Veíamos el crisol del pecado, que era Satanás, luego pues el crisol por aceptar a Cristo, pero quedaba como una pregunta en el aire. Bueno, ¿y Dios solo permite el sufrimiento o en realidad Él nos lleva directamente hacia el sufrimiento? Entonces la lección esta semana ha tratado de mostrarnos que eso era algo que casi nunca nosotros contemplamos. Más bien estábamos diciendo al principio de esta semana que tratábamos de justificar a Dios y decirle a las personas, no, Dios no le ha traído esto en su vida. Pero ahora hemos estado estudiando que sí, Dios activamente lleva a sus hijos. Ya lo vimos, llevó a Jesús al desierto, al pueblo de Israel, allá en la encrucijada que tuvieron, muchas ocasiones en su peregrinaje a la tierra de Canaán. Y ahora también cómo Dios lleva a la iglesia cristiana naciente a un sufrimiento. Ahora, pero Dios tiene un propósito especial, y para comprender eso, entonces vamos a la primera parte de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 1. Y aquí está realmente la visión del sufrimiento de una manera integral. Primera carta de Pedro, el capítulo número 1, y vamos a leer los versículos 6 hasta el 9. Que dicen así, en la versión de la Reina Valera 95. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin haberle visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Muy bien, notemos qué interesante cómo el apóstol Pedro culmina esta sección donde habla del sufrimiento, hablando de la salvación de nuestras almas. Amén. Pero todavía este texto está incompleto. Yo intencionalmente omití leer el versículo 5, que es la base para todo esto que hemos leído, y ahora sí vamos a tener el cuadro completo. Y en el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Muy bien, aquí la palabra clave dice sois guardados. Soy guardados por el poder de Dios. Recordemos la iglesia cristiana en Roma, lo dijimos estudiando el contexto del libro de estas cartas de Pedro, que los cristianos estaban sufriendo persecución a causa de que el imperio pues les había levantado el chisme que ellos habían incendiado la ciudad. La gente también tenía algo en contra de los religiosos, de los judíos, luego la agarraron contra los cristianos. Entonces, estaban sufriendo mucho, pero ahora Pedro les dice,
ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ok, ¿qué es lo que guarda un cristiano en medio de la prueba, en medio del sufrimiento de este mundo? Dice que es el poder de Dios, no somos nosotros. Pero ¿qué usa Dios para guardar a los cristianos? Dice que usa la fe. Mediante la fe. Ahora, pero entonces aquí viene el papel del sufrimiento, y esto es lo que muchas veces nosotros no vamos a entender. Al menos ahora sí lo estamos tratando de entender mejor, que es parte del plan de Dios. Y escúcheme, mi querido amigo, es parte del plan de Dios de salvación llevarlo a usted a través de un camino de sufrimiento para que su fe pueda ser mejor. Porque si el medio que Dios usa es la fe para guardarme, entonces esa fe va a ser mejor entre más yo paso por el sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, vamos a desglosar entonces ahora el pasaje. Y es lo que dice Pedro, versículo 6, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Entonces, ahora sí tiene sentido alegrarse. ¿Saben por qué? Porque el cristiano se alegra no por la prueba. No es que se alegra, me robaron, qué bueno que hay un ladrón. No somos masoquistas. No es eso lo que el cristiano se regocija. Ahora, el cristiano le roban. ¿Y por qué el cristiano se regocija? Porque vean cómo funciona esto. Ok, el cristiano tiene su fe en Dios. El cristiano sabe que Dios podía hacer que ese ladrón, antes que le robara, se cayera en un hoyo y pues no llegara hasta él. Sin embargo, Dios no lo impidió. Entonces, digamos que le robaron al cristiano y ese era el dinero para pagar el recibo. Ese era el dinero para pagar alguna cuota de algo. Wow. Y entonces el cristiano ahora dice, ¿qué hago? Ahora tiene dos caminos. Número uno, quejarse contra Dios. ¿Y por qué me robaron, Señor? Mire, tú que no eres poderoso y no has dicho en la Biblia que vas a mandar a los ángeles que me cuiden, que me guarden. Ese es el habitual, pastor. Ese es el que muchas veces nosotros seguimos. O el cristiano tiene la otra opción. Bueno, Señor, me robaron. Más bien, ahorita te doy gracias. Como dijo una vez un autor, voy a decir esto de paso porque lo acabo de recordar, un autor cristiano que a él le robaron, un gran escritor cristiano, y entonces él hizo una oración agradeciendo y dijo, Señor, gracias en primer lugar porque me dejaron con vida, o sea, me pudieron haber robado y hecho un daño. Gracias porque yo no soy el ladrón, dice, sino que era otro, no soy yo. Sí. Así que ahora el cristiano dice, bueno, Señor, me robaron. Tú sabías que yo necesitaba esto para pagar los recibos. Ahora muéstrame, Señor, cómo voy a hacer. Ahora provee. ¿Qué está haciendo el cristiano? Confiando en Dios. No necesitaba confiar en Dios en el sentido para pagar porque ya tenía el dinero para pagar. Pero ahora que no lo tiene, ahora dice, bueno, Señor, dependo de ti. Mira, esto no me salió bien, mira lo que me pasó, este peligro, gracias porque al final estoy con vida. Y siempre el cristiano va a encontrar un motivo para agradecer a Dios, pero entonces el cristiano viene y dice, bueno, Señor, ahora confío, no sé cómo vas a hacer, Señor, de dónde me va a venir el dinero, que alguien me dé una llamadita de Estados Unidos, o que hoy en la calle me encuentre un dinero, o bueno, lo que sea, tú vas a hacer, Señor, que ese dinero. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento el cristiano está confiando en Dios, está confiando más en Dios, está confiando que Dios proveerá en medio de esa prueba. Ahora, eso es la causa de gozo. ¿Por qué? Porque esa fe, dice el versículo 7, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, esa fe ahora se fortaleció en el cristiano, porque en vez de quejarse y murmurar, como lo hacía el pueblo de Israel y como lo hacemos nosotros muchas veces, ahora el cristiano está confiando más en Dios. Esa es la causa de la alegría, no la prueba en sí, sino lo que provocó la prueba, que fue mantenerme más cerca de Dios. Ahí la prueba sirvió para purificar, y por eso Pedro menciona el oro. Ahora sirvió, y usted va a comprobar que pues si es oro no se destruye, simplemente más bien queda más puro, queda lo que de verdad es oro, se va todo lo que no es oro, toda la escoria. Entonces, eso es lo que causa alegría, que ahora conozco mejor al Señor. Si tú o yo, amigo, estamos pasando por una prueba
y en esa prueba aprendemos a confiar más en Dios, esa debe ser la causa de nuestra alegría. Amén. Bueno, ahora, pastor, recordando el contexto que ya nos presentaba antes sobre las luchas que tenía, como en ese tiempo el cristianismo era algo reciente y por lo tanto era complicado, especialmente en una ciudad como Roma, que además habían sido calumniados, era complicado ser cristiano. La pregunta es para trasladarlo a nosotros ahora en el siglo XXI, que el cristianismo ya no es algo nuevo, que además es en algunos países hasta popular, o en el sentido por lo menos no es prohibido, como en el caso de nuestros países occidentales. ¿Cómo podemos apropiarnos de estas palabras, de la promesa que hay detrás de estas palabras? Porque para ellos resultaba una promesa, y lo puedo decir de esta manera muy apropiadamente, una promesa que les alentaba porque sabían las pruebas que estaban enfrentando. Pero nosotros que a veces vivimos una vida mucho más cómoda, para usar esa palabra, en el sentido de que puede usarse, es una vida un poco más cómoda, ¿cómo podemos seguirnos apropiando de esas promesas de la salvación de la que nos habla Pedro, para hacer real esto para nosotros, que vivimos más cómodos, repitiendo esa idea? Sí, muy bien. Bueno, yo creo que ahí entra lo que dice el versículo 8, es un versículo precioso. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto. Noten, ellos estaban más cerca de la primera venida de Jesús, sí, en el tiempo, estaban más cerca, pero la gran mayoría de cristianos en ese tiempo, pues, cuando aceptaron, ya no habían visto a Jesús en persona como los discípulos. Sin embargo, Pedro dice, ustedes lo aman, igual que nosotros. Es cierto, han pasado ya casi 2000 años, pero tampoco lo hemos visto. Pero aquellos que estaban 30 años más tarde de que Jesús estuvo en esta tierra, tampoco lo habían visto. Pero había amor, el mismo amor. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo que tenemos que saber es, para nosotros ahora, que el resultado es el mismo. Dios permite la prueba para que mi fe se fortalezca mucho más en Él y al final logre la salvación del alma. Y por esa razón es que todos estamos en pruebas, todos tenemos pruebas, solo que aquí quiero decir algo. Las pruebas son diferentes para cada persona, porque las necesidades de cada persona son diferentes. Así que esto es como un niño en una escuela. Los ejercicios que le van poniendo son diferentes. Un ejercicio para un niño de 3er grado que para alguien de 9º grado. Y son diferentes para alguien de universidad. Entonces, así estamos todos en este crisol. No todos estamos experimentando las mismas pruebas, por eso no se compare con nadie. Más bien, pensemos en este momento, bueno, si Dios permite que nosotros pasemos por una prueba, pues es porque Él sabe que yo la necesito. Que, es más, voy a decir otra cosa, entre más aumenta tu nivel de conocimiento y de responsabilidad en la iglesia, así va a ser también el nivel de las pruebas. Así es. Así que entre más tú creces, las pruebas son más grandes. Ustedes han notado que los niños pequeños pues juegan, no tienen muchas preocupaciones. Luego más grandes se le van poniendo preocupaciones en el hogar. Luego ya el estudiante universitario ya tiene otras preocupaciones. Ya cuando trabaja, entonces va aumentando de nivel. Así que muchas veces, hermano Gerson, cuando Dios dice, bueno, te doy un nuevo cargo, vendrán nuevas pruebas, vendrán nuevas dificultades, porque tú has estado incrementando. Necesitas ahora que tu fe se afiance más en el Señor. No puede ser la fe de antes. A veces alguien dice, pero antes yo caminaba con el Señor y casi no tenía pruebas. Bueno, era para ese nivel que estabas, pero ahora has progresado en tu vida cristiana, has progresado en tu trabajo para Cristo, pues también tus pruebas deben progresar. Amén. No nos gusta, les soy honesto, pero es parte del plan de Dios. Yo realmente creo que la lección es lo que va a tratar de hacer muy claro de esta semana en adelante. No nos asustemos, es parte del plan de Dios. Y solo hay una reacción, porque aquí Pedro dice, os alegráis, lo menciona él, con gozo inefable y glorioso. También dice en el versículo 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Saben que el cristianismo es la única religión que canta, que de verdad canta. Ustedes ven que por eso tenemos himnos. Piensa en todas las otras religiones, tienen ahí sus cantos místicos y todo, pero no son como la diversidad y la variedad de cantos que tiene el cristiano. Así que
nosotros en realidad al final la prueba nos va a ayudar a ver la naturaleza de nuestra fe. Si mi fe es real, si yo fracaso en la prueba, indica que algo no está bien con mi fe y es una señal de alarma. Amén. Bueno, también aunque fracasemos, porque como ya nos dice nuestro pastor, si fracaso es una señal de alarma, creo que podemos pedir al Señor que nos ayude a pedir al Señor, valga la redundancia, que nos ayude a saber qué es lo que necesitamos cambiar en nuestro carácter, en nuestra fe, para que, como decía Pedro, pueda ser hallada como el oro. Ahora, pastor, y finalizando la reflexión quizá para este día, ¿cómo podemos hacer nosotros para, una vez que tal vez tropezamos en la prueba, porque tal vez no vamos a poder salir victoriosos, me refiero victoriosos en el sentido de ganadores en todas nuestras batallas, pero cómo podemos levantarnos de nuevo, confiar de nuevo en el Señor Jesucristo, seguir avanzando por fe, porque es fácil desanimarse en algún punto en el que uno dice, pero volví a caer, volví a fracasar, ¿será que no puedo crecer ya más? ¿Será que este es mi destino, estar perdido? ¿Qué podemos hacer en esos momentos que la prueba parece que nos sobrepasa? Muy bien. Yo creo que las ocasiones que no hemos logrado cumplir el objetivo que Dios tenía para esa prueba, nos puede ayudar para evaluarnos, nos puede ayudar para conocernos mejor y saber por dónde es que hay algo ahí en nuestro corazón, porque podemos vivir culpando siempre a los demás. No hay duda que hay dificultades, que hay personas malintencionadas, pero mi reacción, aquí estamos hablando no de lo que otros hacen, sino, o de lo que nos suceda externamente, sino de lo que hay adentro, mi reacción. Pedro lo experimentó, Pedro mismo. Pedro fracasó allá en el Getsemaní, Pedro fracasó allá en el lugar de juicio, en el patio donde juzgaban a Jesús. Pedro fracasó, pero ¿qué? Aprendió la lección, se examinó, vio dónde estaba el error, vio que es más, él era demasiado confiado que iba a pasar la prueba, ¿sí? Que nosotros pensamos, no, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por Cristo. Bueno, es que no nos hemos encontrado en las situaciones, pero luego nos estamos quejando por cualquier cosita que nos pasa, me quitaron el trabajo y ya, y nos estamos quejando. Entonces, ahí esas cosas Dios las permite para que nosotros nos podamos examinar y recordemos, sí, las pruebas producen incomodidad, no son agradables, nadie está diciendo que son agradables, no. Pero recuerden que al final las pruebas van a ser ese fuego en el cual lo que quede va a ser lo puro, y en eso es lo que alabamos al Señor, en eso nos regocijamos y nos podemos levantar, podemos examinar, podemos evaluar, podemos revisar dónde fue que fracasamos y tratar de hacerlo mejor con la ayuda de Dios la próxima vez. Así que recordemos en esta sección el primer capítulo de la carta del apóstol Pedro, Pedro nos dice, estamos destinados a una esperanza viva, amén, a un propósito eterno, estamos guardados por Dios, por su poder, por su amor. Así que todo eso al final nos va a llevar a la salvación. Un día tendremos cuerpos nuevos, viviremos un cielo nuevo, una tierra nueva. Esto habrá pasado, pero era necesario pasar por estas pruebas a fin de llegar allí. Gloria a Dios por eso, pastor. Así que le invitamos a usted, querido amigo, querida amiga, que se aferre a las promesas de Dios. Note, ahí está el Señor listo para bendecirnos. Y quisiéramos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que nuestra vida la pongamos por entero en las manos del Señor y que Él pueda hacer la obra que Él sabe que debe hacer en nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú tienes garantizado para nosotros también que pasemos por algún tipo de prueba en esta tierra a fin de que nuestro amor por Ti pueda ser genuino, pueda ser puro, no un amor condicional, ni un amor interesado, sino un amor por lo que Tú realmente eres. Gracias, Señor, porque Tú nos das la seguridad y la promesa y la garantía de que vamos a ser guardados por Tu divino poder. Señor, fortalece nuestra fe y eso significa, envíanos pruebas, pero siempre, Señor, que podamos nosotros ser probados, que podamos pasar también esta prueba con Tu ayuda y por Tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.